Buenas tardes, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos hablando acerca del sentido figurado y pareciera que es una clase aburrida porque este tipo de temas no se ven ordinariamente, sino que es de vez en cuando o es muy raro que se den este tipo de temas. Pero por esa misma razón, este tipo de temas es muy bueno para las clases, especialmente si es útil en nuestro estudio bíblico. Si no fuera útil para nuestro estudio bíblico, pues no tendría razón de tocarse el tema del sentido figurado. Pero porque es necesario para nuestro complemento como personas que queremos conocer y queremos enseñar la verdad, pues este es un tema de la Biblia, el sentido figurado. Ya hemos visto en algunos versículos que la misma Biblia se refiere a situaciones que son en sentido figurado, porque hemos leído allá en Juan capítulo 16, versículo 25, que sin parábolas, sin alegorías, o les hablaba por alegorías. Y luego después en Marcos encontramos el texto que dice, y sin parábolas no les hablaba. Y luego en Pedro leemos que esto es figura de aquello. Entonces, el sentido figurado es muy usado. A veces la Biblia nos dice que está hablando en sentido figurado, pero a veces no nos dice. Y es lo que vamos a analizar ahora con un poquito más de entendimiento. ¿Cómo saber que se está usando el sentido figurado cuando nosotros estudiamos la Biblia? ¿Cómo me doy cuenta de que se está usando el sentido figurado? Porque cuando personas leen la Biblia y no entienden que se está usando sentido figurado, es fácil de que tuerzan la Biblia. Es muy fácil que se vayan por otro lado. Entonces vamos a ver algunas respuestas. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 16, versículo 25, por favor. Nada más para acordar este texto base. Y luego ya vamos a otros textos que no hemos visto. ¿Cómo dice ahí? 16:25 de Juan. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando va, no os hará. Entonces perdón. No os hablará por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Muy bien. El mismo Señor Jesucristo hace una diferencia de lo que son alegorías y de lo que es hablar literalmente. Ahí el Señor lo pone como claramente les hablaré. Las alegorías, amados hermanos, recordemos que es un lenguaje figurado que embellece el lenguaje, embellece las historias, embellece la exposición, embellece el discurso. Y nosotros hemos visto que en Marcos 4:34 dice, sin parábola no les hablaba, pero ¿qué dice Gálatas 4:24? Gálatas 4:24, por favor. Gálatas 4:24. ¿Sí? Imagínense el apóstol Pablo hablando de Sara y Agar y que no les explique por qué les está diciendo de Sara y Agar. Entonces Pablo les dice, esto es una alegoría, es una ilustración, porque Sara representa a los salvos, a los descendientes de Abraham, mientras que Agar representa ¿a quién representa? Sara representa a los hijos de Abraham. Todos los que vienen a Cristo en el sentido figurado, en el sentido espiritual, son hijos de Abraham. Están representados por Sara. ¿Y Agar a quién representa? A los de afuera. A los de afuera. Sí, por eso fue despedida. Y la promesa que se le dio a Abraham
fue que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y entonces cuando vemos a Ismael en la historia, encontramos que Ismael fue el padre de los árabes. Ahora, en cuestión religiosa, ¿qué han creído la mayoría del tiempo los árabes? Han creído en un camino equivocado. O sea, creen en este Mahoma. Abrazan lo que es eso. Que se me olvida de qué otra forma se le dice a los mahometanos, y es un término que se repite mucho en las noticias. ¿Perdón? Musulmanes, pero hay otro término que se usa más. Porque musulmanes, sí es correcto, musulmanes, mahometanos, pero hay otro término que se usa mucho. ¿Perdón? Islam. Los del Islam. ¿Sí? O sea que esas tres identidades tienen los descendientes de Agar. Entonces Pablo le está diciendo, les hablo, esta es una alegoría. O sea, ustedes tienen que darle una aplicación así ya está. ¿Se fijan? O sea, la historia que está contando Pablo en Gálatas capítulo 4 es en cuanto a Sara y Agar y lo que representa Sara y Agar en el momento en que Pablo está hablando. Pero si no toman que es una alegoría, pues se quedan en aspas, se quedan así como, ¿qué quiso decir Pablo? Porque citó a Sara y Agar, no entendemos. Entonces por eso él les dice, es una alegoría. En 2 de Pedro 2:22 también encontramos otra alegoría muy interesante. 2 de Pedro 2:22, por favor. A ver, ¿qué significa eso? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Qué significa eso? Es cuando, ¿qué? Cuando, ¿mande? ¿Otra vez? ¿Pero quién es, hermana? O sea, cuando el cristiano apostata de la fe, es como el perro cuando vuelve a su vómito. Usted sabe que, esta ilustración, esta figura, es de algo real. Usted sabe que el perro, cuando come así muy apresurado, de repente se arquea y avienta todo para afuera y luego se lo está comiendo. Y la puerca lavada, bien bonita, ¿verdad? Teníamos una puerquita que le decíamos la güera, porque estaba güera, así rosita, los pelos blancos. Y la bañábamos para que se viera bonita. Y no, hombre, en cuanto la bañábamos iba y se revolcaba en el lodo. Entonces, esa es la naturaleza de estos dos animales y representan cuando una persona vuelve atrás. Cuando una persona que está sirviendo a Dios vuelve atrás. Así eran los falsos maestros que habían estado adentro de la iglesia, pero luego habían apostatado de la fe, empezaron a predicar una falsa doctrina y eran como esos animalitos. Entonces, ¿ahí qué se usa, hermana Yolanda? ¿Qué se usa ahí para decirles a los cristianos que son como esos animales? ¿Qué se usa ahí? Sentido figurado. Se usa sentido figurado. Nosotros lo usamos en muchas cosas, hermano. Entonces, cuando la Biblia lo dice, pues es una clara forma de saber que se está usando el sentido figurado. Pero ¿qué pasa cuando la Biblia no lo dice? ¿Qué pasa cuando la Biblia no lo dice? El sentido figurado, hermanos, se tiene que entender entonces si el contexto lo indica. Si la Biblia no me dice que es una alegoría o que es una metáfora o que es un sentido figurado, entonces yo tengo que recurrir al contexto. El contexto ayuda para entender si es sentido figurado o si es literal. Y ahí tenemos un texto en Hechos 16:31, por favor. Hechos 16:31. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Sí? Cuando habla ahí de la palabra creer,
si nosotros tuviéramos nada más ese texto, para nosotros, ¿qué es creer? O sea, ¿qué tenía que hacer el carcelero para ser salvo? ¿Creer nada más? ¿Qué es creer para nosotros? Todo el plan de salvación, hermanos. Creer es todo el plan de salvación, y es ahí donde se usa la palabra creer poniendo una parte por el todo, y eso se llama sinécdoque. Eso se llama sinécdoque. Es un sentido figurado, es el nombre de la metáfora ahí. Usar una parte por el todo. Creer, si no se entiende que la Biblia está hablando de sentido figurado, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los religiosos cuando leen este versículo? Dicen que solamente ¿qué? Solamente tienes que creer, no tienes que hacer nada más. Entonces la palabra creer ahí, hermanos, cree en el Señor Jesús. La palabra cree es, oye la palabra, cree la palabra, arrepiéntate, confiesa que Cristo es el Hijo de Dios y bautízate para perdón de pecados. Eso es lo que significa la palabra cree en el Señor Jesús para ser salvo. O sea, ahí la palabra creer está unida al asunto de que para ser salvo, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo se salva la persona en el tiempo bíblico? Oyendo la palabra de Dios, creyendo, arrepintiéndose, confesando que Cristo es el Hijo de Dios y bautizándose. Porque si no, entonces Pablo y Silas le están diciendo al carcelero lo mismo que dicen nuestros amigos religiosos. Solamente cree. Punto. Entonces por eso es importante entender el sentido figurado. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que ahí no se refiere a solamente creer? Porque hay un sentido figurado, pero ¿cómo descubrimos que está hablando en sentido figurado? ¿Cómo lo descubrimos? Pero, hermanos, aún así, es lo que dicen los sectarios, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo comprobamos nosotros que está usando un sentido figurado? Más adelante, el contexto. El contexto, hermanos, acuérdense ahí, dice, el sentido del contexto lo indica. Gracias al contexto, nosotros podemos probarle a toda la gente que quiera que no se refiere a solamente creer, sino que hay que oír la palabra, hay que creer en la palabra y hay que bautizarse para perdón de pecados después de arrepentirse. Entonces leemos el versículo que sigue, por favor. ¿Qué dice el versículo que sigue? Le hablaron la palabra del Señor. Ahí está. A él y a todos los que estaban en su casa. Ahí está. Se fija, el versículo 17, perdón, el versículo 32 dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. Los cura, ¿verdad? Los lleva a su casa, los cura y luego pide ser bautizado. Y se bautizaron él y toda su casa en la misma hora de la medianoche. Entonces el creer del versículo 31 envolvía todo el plan de salvación. Entonces ahora nosotros cuando leemos en la Biblia, el que creyere, pues nos damos cuenta de que creer es todo el plan de salvación. Por ejemplo, lo que dice Juan 3:16 y 17, por favor. Juan 3:16 y 17. ¿Cómo dice ahí? Porque de tal manera, ¿sí? ¿Y el 17? ¿Sí? Entonces en Juan 3:16 solamente nos dice que para que el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces el creer allí es para salvación. ¿Qué envuelve todo eso? Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Porque la persona no es salva si no sigue estos pasos. O sea, el creer de Juan 3:16 es todo el plan de salvación, hermanos.
Porque es el segundo versículo que usan nuestros amigos religiosos para decir que solamente hay que creer. El creer de Juan 3:16 envuelve todo el plan de salvación porque es creer para salvación. Y el que no creyere será condenado, dice. En Marcos capítulo 16, versículo 16, ¿cuántas palabras usa del plan de salvación? ¿Cuántas? 2, ¿cuáles son? Creer y bautizarse, y ahí está simbolizando todo el plan de salvación. ¿Se ha leído Marcos 16 últimamente? Porque a veces se nos olvida. ¿Qué dice ahí? Marcos 16, por favor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, se fija, y el que no creyere será condenado. Entonces, con 2 palabras del plan, ¿cuáles son las palabras del plan de salvación? En voz alta, por favor. Ok. Andrés, oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, ese es el plan de salvación. Entonces hay 2 palabras en Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado. Esas 2 palabras, creer y ser bautizado, son las 5 cosas que una persona debe hacer para venir a Cristo. ¿Se fija? Pero cuando no se entiende eso, la persona simple y sencillamente lo toma literal. Lo toma literal y dice, no, ahí nomás dice que hay que creer y punto. ¿Verdad? Ahora, el sentido literal, hermanos, también lo podemos descubrir porque cuando nosotros tomamos un versículo o una palabra en sentido literal y es sentido figurado, lo va a contradecir otro versículo de la Biblia o otra parte de la Biblia. A ver si me expliqué. ¿Alguien puede repetir lo que dije? La idea, hermanos. Cuando se interpreta algo literal, otro versículo lo va a contradecir. Si es en sentido figurado, si no, pues no. O sea, si yo digo que es literal, pero es en sentido figurado, va a haber otra parte de la Biblia que va a contradecir para que vea yo que no es sentido literal, sino figurado. Entonces, de esa forma también nos damos cuenta cuando es sentido figurado, cuando lo creemos literal y se contradice en otra parte. A ver, hermano. Cuando Jesús dice que el que no aborreciere a padre o madre, Ok. pero luego allá en Efesios dice hijos obedecer a vuestros padres. Ándele. Como que se contradice allá. Ándele. Si usted dice hay que aborrecer a nuestros padres, hay que amargarnos contra ellos, pues acá Efesios lo va a contradecir, entonces tiene que aceptar que allá se está hablando en sentido figurado, porque aborrecer no es amargarse ni odiar, sino amar menos. ¿Ya? Ahí está un ejemplo. Me da mucho gusto, hermanos. A ver, Mateo 17, ya agarré vuelo. Mateo 17:12, por favor. El tiempo vuela. ¿Cómo dice Mateo 17:12, por favor? Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Sí. También el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Ahí? Hasta ahí, hermanita. No agarre vuelo, hermana. Mire, ahí lo que está diciendo es, el Señor Jesucristo está diciendo, mas les digo que Elías ya vino. Ya, ¿estás oyendo lo que dice el maestro? Sí, ¿verdad? Dice que Elías ya vino. Pero pues Elías está en el Antiguo Testamento hace más de 700 años. Pero está hablando como que vino en este tiempo. Porque la profecía decía que el Elías había de venir. E iba a enderezar los caminos chuecos. E iba a levantar las rodillas quebradas. Hablando de otra persona, no de Elías. ¿Quién era la otra persona de la cual hablaba? Juan el Bautista. Entonces, si se entiende literal, más les digo que Elías ya vino. Pues sí, Señor, hace como 700 años. Espérense, no, yo les digo este tiempo.
Y luego leemos el versículo que sigue, ¿verdad? Mateo 17:13, por favor. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado del Evangelio. Entonces ellos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Qué estaba usando el Señor Jesucristo? En vez de decir Juan el Bautista, ¿qué era lo que estaba usando? Estaba usando sentido figurado, hermanos. Y la figura era Elías por Juan el Bautista. ¿Y sabe por qué en el Antiguo Testamento, en las profecías de Malaquías y de Isaías, se refiere a Elías refiriéndose a Juan el Bautista? ¿Por qué cree usted que usaron a Elías como figura o prototipo de Juan el Bautista? ¿Por qué? Traían el mismo espíritu guerrero, hermanos. Qué bueno que, bueno, sí se encontró, y Juan el Bautista se encontró con una Betsabé, ¿verdad? Con Herodías. ¿Es Herodías o Herodías? Ay, gracias. Y se encontró con Herodías. Igual que Elías se encontró con Jezabel. Y luego también Juan el Bautista se encontró con, ¿cómo se llamaba el rey? Acab. ¿Acab o Acán? Acab. Era el esposo de Jezabel que le hacía caso en todo, igual que Herodes. Se repite la historia, ¿verdad? Herodes le hizo caso a la hija de Herodías. Pero bueno, entonces ahí está Elías en el versículo 12 siendo usado por Juan el Bautista. Elías era Juan el Bautista. Aquel Elías del Antiguo Testamento ahora es usado como sombra y figura de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque tenían el mismo espíritu, le quedaba muy bien el sobrenombre a Juan el Bautista, le quedaba muy bien el sobrenombre o la figura de Elías, le quedaba perfecto. Sí. Entonces, ahí estamos viendo que cuando nosotros leemos en sentido literal, mientras que no nos contradiga otra parte de la Biblia, estamos interpretando bien. Pero si hay otra parte de la Biblia que nos contradice, a lo mejor estamos tomando la cosa literal y es en sentido figurado. ¿Sí? Así de que, sobre todo por medio del uso del sentido común. ¿Perdón? por ejemplo, a Isaías 53, Ajá. donde habla de Jesucristo, pero está usando un carnero, una oveja, ¿verdad? Ujú. Representa a Jesús, ahí está hablando en un sentido y el representa a Jesús. Sí, y todo esto es un ejercicio, hermanos, porque lo necesitamos al momento de estudiar la palabra de Dios. Si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y nos estamos preparando para platicar con alguien acerca de algún tema, nosotros tenemos que considerar todas estas cosas, para que con la persona que platiquemos no nos vaya a agarrar en curva o no estemos dando una mala interpretación a la palabra de Dios, que también sería algo que pues el Señor reprocha, ¿verdad? Pues ¿por qué no te preparaste bien? ¿Se acuerdan cuando le dijo Jesucristo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes? ¿Qué pensaron los discípulos? Estamos hablando del pan que era un poquito. Apenas acababan de tener una discusión los discípulos. Oye, no trajimos pan, nomás traemos uno para todos, imagínate. Y entonces en eso le dice el Señor, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Hijo, dirá eso el Señor porque no trajimos pan. Imagínense. ¿Y qué estaba usando el Señor ahí? ¿Qué era la doctrina o la hipocresía de los fariseos y de Herodes? Era la doctrina de ellos. Tenían que cuidarse de la doctrina de ellos. Entonces entramos a otro punto. Preguntas o comentarios aquí, hermanos. Hagan preguntas porque va a haber un cuestionario de esto. Acuérdense que aquí tocamos varias cosas. Si el texto dice que es lenguaje figurado, ahí no tenemos problema porque el mismo texto lo está diciendo. Pero cuando el contexto es el que nos dice que es sentido figurado, es porque si no hubiéramos leído el contexto, a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta de que estaba usando sentido figurado. Y el sentido literal, cuando un sentido figurado se toma en sentido literal, va a haber otra parte de la Biblia que lo va a contradecir. Entonces son reglas para entender
cuando se usa el sentido figurado. Y también, amados hermanos, usar mucho el sentido común. ¿Qué es el sentido común para los mexicanos? Que el hombre traiga el pelo largo o pelo corto. ¿Qué es el sentido común? Y lo digo porque aquí no hay ni un greñudo, ¿verdad? Porque si no se me echarían encima los greñudos. Bueno, es cultural. El sentido común le enseña que al hombre le es bueno traer el pelo corto. En el tiempo de Pablo trabajando con los corintios, también había esta situación. Delante de la gente, el hombre era honroso que trajera el cabello corto. En la misma idiosincrasia griega, era sentido común que el hombre trajera el pelo corto, mientras que traer el pelo largo era más común de la mujer. Pero también a Dios le agrada que la mujer traiga el pelo largo, que no lo traiga como de hombre. Pero en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que traían el pelo largo. ¿Quién de la Biblia traía el pelo largo? Absalón, hijo mío. Sansón también. Pues Sansón era nazareo. ¿Cómo traería el pelo Samuel? Bien hippie, hermanos. Samuel también era nazareo. Era profeta y era nazareo. Entonces dicen, pues el Señor Jesucristo traía el pelo largo. ¿Y por qué dices eso? Porque era nazareo. ¿Qué no has leído que era Jesús el nazareo? No era nazareo, era nazareno. Y no es lo mismo, muy parecido, pero diferente, hermanos. Nazareo era alguien que tenía un voto, que no podía tocar animal muerto, no podía acercarse a donde había un cadáver, no podía tomar jugo, no podía tocar las uvas. Había muchas reglas y entre ellas también que su pelo, ni su barba, ni su bigote, ni sus pestañas, ya ve que ahora los hombres también se hacen las pestañas, tenían que tocar navaja. Esos eran los nazareos. ¿Y cuáles eran los nazarenos? Los que habían nacido en la ciudad de Nazaret. ¿Por qué a Jesucristo se le llamó nazareno si él no nació en Nazaret? Cuando volvieron de Egipto, tuvo que irse a esos campos, dijo el rey que estaba aquí al lado, ¿no? Bueno, es que Jesús había nacido fuera de su tierra, ¿eh? Acuérdense que para donde nació Jesús no era su tierra, sino que fueron ahí por causa del censo por Augusto César, y tuvieron que ir al censo allí a Betlén, ¿verdad? Pero sí, era nazareno porque se crió en Nazaret. Jesús era nazareno porque se crió en Nazaret. Entonces no es lo mismo nazareno que nazareo. Pero era algo ya escrito, algo profetizado, que iba, ¿recuerdas cuando llegaron los sabios buscando a que había nacido? Sí. Y buscaron en el libro y vieron que el de él, Sí. y por eso fueron a adorarle ahí, porque ahí decía que iban a ser ahí. Sí, y fíjese que esa profecía, hermano, causó mucha inquietud en el Antiguo Testamento, porque Belén era una ciudad insignificante. ¿Cómo que aquí va a nacer el rey? Pues ahí dijo el Señor que iba a nacer. Dice ahí, ¿qué significa Belén? Casa de pan. Casa de pan, hermanos. Belén significa casa de pan. Eso es lo que significa. Y luego en la Biblia, en el Antiguo Testamento, estaba profetizado de Belén que lloraba a sus hijos, ¿se acuerda? Por la matanza que mandó a hacer Herodes. Raquel. Ay, gracias. Raquel. Se confunde uno fácilmente con los nombres bíblicos, ¿verdad? Pues ¿qué tiene que hacer una ciudad con una mujer? Ok, vamos al siguiente. ¿No hay preguntas entonces, hermanos, comentarios? Entonces al siguiente vamos.
El siguiente, hermanos, es el punto número 6 en cuanto al sentido figurado. Y aquí lo que vamos a aprender es que a veces se usa una figura, pero no toda palabra en el texto es figurativa. O sea, tenemos que aprender, hermanos, a ver cuando en el texto se está usando solamente una palabra en sentido figurado. Hay muchos textos en la Biblia que todo el texto es figurado. Es más, a veces hasta todo el capítulo. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque nosotros le reclamamos a los testigos que ellos a capricho dicen esto es en sentido figurado y esto es en sentido espiritual, pero a capricho de ellos, sin discernir si la Biblia lo está usando en un sentido o en otro. Pero nosotros sí tenemos esa gran responsabilidad y ese gran tiento. ¿Sabe dónde ellos aplican mal eso? En los 144,000, aparte de muchas doctrinas que tienen, ellos aplican mal 144,000 porque ahí lo toman como sentido literal. Y todo el versículo sigue hablando en sentido figurado, pero todo el versículo ellos lo toman en sentido simbólico, menos cuando dice los 144,000. O sea, a capricho de ellos. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de comprender de que a veces vamos a estar leyendo algo que está en sentido figurado, pero no quiere decir que todo lo que dice el versículo está en sentido figurado. Muy importante eso. ¿Se les viene algo en mente? Y también por ignorar esta forma en que se presenta el sentido figurado en la Biblia, muchos han cometido muchos errores doctrinales. Cuando hablamos de 1 Corintios 10:4, ¿qué dice ahí, por favor? 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque habían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Dónde ve usted ahí figura y dónde ve literal? En esa frase nomás, en ese versículo. Porque roca es roca es figurado. Porque Cristo no es una roca, ¿verdad que no? Pero se usa la roca para representar a Cristo. ¿Y literal? Cristo, ahí Cristo es literal. ¿Se fija? Ahí no podemos decir que Cristo se está usando en sentido figurado. ¿Verdad? Todos bebieron de esa roca espiritual que lo seguía, pero Cristo era la roca. Entonces, la roca es figura, Cristo es literal. Preguntas o comentarios, Dilene. ¿Estás entendiendo? ¿Segura? Hermano Andrés. ¿Sí? No les dé pena. A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Todo bien? Aquí voy a poner otro ejemplo que es... A ver, hermano. Es figurativo, ¿no? Figura y literal. Y literal también puede ser, porque... Bueno, es que estamos considerando que un versículo habla figura y literal. A ver, hermano. Bueno, aquí no se habla, porque aquí nomás se habla de la cena del Señor. A ver, hermano, dele, yo le digo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, es mi cuerpo, por vosotros es partido. Y bueno, pues ahí Cristo lo estaba diciendo, ¿no? Dando esta enseñanza a los apóstoles, diciendo que coman este pan, pero ese pan, ahí era físico lo que estaban comiendo. Pero era una figura. Pero era una figura decir que Cristo decir que este es mi cuerpo. Ahí está. Pero realmente es una figura, hermano. Es una figura. Se usa pan literal, pero es una figura. Ahora, ¿qué es lo literal en ese versículo? La figura es el pan que representa el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo literal ahí? Y el comer y el hecho de que Cristo está ahí, presente. O sea, no agarraron a Cristo a mordidas. Literalmente Cristo estaba ahí y no lo agarraron a mordidas. Y también la orden de comer es literal, no es como le estamos diciendo que coman en sentido figurado, no.
Había una pareja de señores que tenían su casita, pobrecita, y también ellos pues tenían mucha necesidad, a veces pasaban mucha hambre, y había el señor conseguido un trocito de carne para los dos, un pedacito pequeño. Entonces ahí estaban bien contentos porque iban a dividirse el pedacito de carne, él y ella. Y luego se les ocurre ver para el camino y venía el compadre. Y entró el compadre y dice, ay, a la pura hora, comadrita, más vale llegar a tiempo que ser invitado. Y pues le dio una tortilla doblada, tenga, ahí está. Dice, oiga, hermanita, oiga, comadrita, ¿la carne? Pues ahí hay carne en sentido figurado. Bueno, en 1 de Pedro 3:20 y 21 encontramos también a otra situación que nos ayuda a comprender el hecho de ver cosas figuradas y cosas literales en una misma idea, en un versículo, en dos versículos. ¿Cómo dice ahí, por favor? 1 de Pedro 3:20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ok. La salvación de Noé y su casa por agua es una figura que representa nuestra propia salvación en estos versículos. Pero el agua que menciona ahí es literal. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el agua es literal. O sea, no se usó agua simbólica, porque aquí hay otro cuento que nos dicen nuestros amigos bautistas. Ellos dicen que el agua en el bautismo es símbolo. Entonces digo, ok, el agua simboliza la sepultura. Dice, sí, pero sin agua. Nada más que sea agua, un símbolo, como si estuviera el agua, pero no está. ¿O no? El agua es literal. El agua es literal, hermanos. Si bien el bautismo simboliza la sepultura, la muerte, la sepultura y la resurrección, el agua es literal, o sea, se tiene que usar agua. Tiene que haber una tumba líquida. Entonces, cuando no se entiende el hecho de que para entender el sentido figurado uno tiene que ver que a veces se va a hablar de figuras, pero en ese mismo pensamiento va a ir también algo literal, y en este caso lo que es literal es el agua. Si bien el hecho de que pues Moisés también fue bautizado. ¿Dónde fue bautizado Moisés? Y los judíos. Al cruzar el mar. Ese es un prototipo del bautismo también, del bautismo que nosotros tenemos hoy. Pero vamos a decir Noé y los que se salvaron, que se subieron al arca, pues fueron salvados por agua, y así nosotros cuando venimos al agua del bautismo somos salvados. Entonces aquella figura del Antiguo Testamento no quita el hecho de que el agua tiene que ser literal. ¿O sí? ¿Qué le van a decir? Que los que se salvaron no se mojaron, no fueron sepultados, los que se salvaron sí. Hermano, que el lavamiento de la mano también significaría algo así, porque el agua es un símbolo de limpieza, ¿no? Y él estaba lleno de lepra. El pecado dice que lo tiene uno como si fuera una cadena. Entonces, cuando uno viene a las aguas del bautismo, queda uno limpio, pero aunque aquel no era para perdón de pecado, pero fíjense que tiene buena idea ahí, hermano, porque el bautismo de Naamán directamente fue para sanarlo de la lepra. Pero el hecho es que el agua no quita las impurezas, pero como quiera, él obedeció ese mandamiento, pero a la vez, ¿por qué hacerlo 7 veces? Porque 7 es un número simbólico, hermanos. ¿Qué simboliza el número 7?
perfección. Y entonces a nosotros nos faltaron 6, ¿no? Hermano Javier. Exacto, pero lo que la obediencia Sí, a la fe que tiene uno. sí, Porque primero él no quería hacerlo por lo que decía que la causa era. claro. El que no obedeció lo que él le dijo, Ujú, fue como el pueblo está. Lo mismo pasó con Noé, lo mismo pasa con la gente en este tiempo. claro. Pero sí estamos tratando de discernir qué fue lo simbólico ahí, ¿verdad? Lo simbólico fue que, pues, el agua, no fue, el agua fue real y el haber sanado de su lepra fue real. Lo que yo veo simbólico ahí es el número 7. El número 7. Porque se tuvo que zambullir 7 veces. Se zambulló literalmente. Otro. En Hechos capítulo 22, 16, dice claramente, ¿qué dice, hermanos? Levántate y ¿qué? Y lava tus pecados, ¿verdad? La palabra lava, de lavar, no de lava de volcán. La palabra lava es figura porque los pecados no pueden ser lavados. Se fija, la palabra lava ahí es figura porque los pecados no pueden ser lavados. O sea, si usted quiere lavar los pecados con agua, no los va a poder lavar. Pero se usa como figura de como si se lavaran los pecados cuando realmente no se lavan. ¿Qué es lo que lava los pecados, hermanos? La obediencia y la sangre de Cristo, o la sangre de Cristo obedeciéndole, ¿verdad? Eso es lo que lava los pecados. Entonces, lavarlo con agua no limpia los pecados. Pero la palabra lava ahí se usa en sentido figurado, como se puede usar también, y limpia tus pecados. La palabra limpia también se usa en sentido figurado. O quita tus pecados. La palabra quita también se usa en sentido figurado. Porque no se pueden quitar los pecados. Uno no puede quitar los pecados. Entonces la figura es lavar. Y ahí en 1 3:21 dice acerca de que el agua que corresponde a esto ahora no salva, ¿verdad? Entonces se fija cómo en un versículo lavar es sentido figurado y Pedro está hablando del bautismo literal. Y el lavar los pecados significa la salvación. Lavar los pecados significa la salvación. Si los pecados no son lavados, no hay salvación. Entonces, ¿por qué citamos esto? Porque nuestros amigos evangélicos dicen que el bautismo es un símbolo, como les decía yo ahorita, y que el agua es simbólica. O sea, en otras palabras, no se debe usar el agua. Si le va a echar agua a la tortilla, dígale que es figura. Pero realmente el agua está en todos los bautismos, hermanos, y no se puede. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro acerca del agua para demostrar que era agua real? ¿Qué dijo Pedro en la casa de Cornelio? ¿Puede acaso alguno impedir el agua con que estos deben ser bautizados? Eso es lo que dijo Pedro. ¿Alguien puede impedir el agua? ¿Para el agua, Pedro? Pues el agua, lo que es el agua. Oh, no es figura. No es figura. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el río? O llenen la pila. ¿Puede acaso alguno impedir el agua con la cual estos puedan ser bautizados? Nadie podía negar el agua. Así de que es un agua literal. Ahora también el eunuco etíope, ¿qué fue lo que dijo antes de ser bautizado? ¿Qué dijo el eunuco etíope? Aquí hay agua. Literal, hermano. Yo no sé por qué estos amigos se ciegan. O sea, lee uno los escritos de ellos y dicen que ahí en Pedro cuando Ananías estaba con Pablo allá y que Pablo lo está recordando en Hechos 22:16, que el agua ahí era símbolo. Entonces fue símbolo también cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Era simbólica el agua. Cuando el eunuco etíope vio agua y para ser bautizado era simbólica. O sea, no pueden ver eso. ¿Por qué?
porque leen la Biblia y luego cuando llegan a ese punto encuentran otra explicación torcida. Encuentran otra explicación torcida. ¿Y qué pensarán entonces de los evangélicos cuando dice Jesús, yo soy el pan de vida? El que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pues eso es simbólico. Pero Jesús es real. El pan Sí. ya que dice yo soy el pan. Pues eso lo toman bien así, hermano, como el pan de vida. Ellos no tienen problema con aprender de que Él es el pan de vida, pero sí tendrían problema cuando Jesucristo dice que se tiene que bautizar. Pero muchos de ellos no toman la cena. Oh, pero es que el pan de vida es otra cosa, hermano. Sí, la cena del Señor no la toman porque ellos creen que fue una vez nada más, porque era el día de la Pascua. Entonces ellos creen que debe ser nada más cada Pascua. A veces hay bautistas que lo toman cada mes, ¿sabía? Les remueve la conciencia y la toman cada mes, pero no estudian. Ellos dicen estudiar, y sí estudian bastante la Biblia, hermanos, pero cuando algo de la Biblia se contrapone a su doctrina, ese texto lo agarran como ellos quieren agarrarlo. Lo transforman a como ellos quieren transformarlo para que no contradiga la doctrina de ellos. Y eso de la cena del Señor, pues es una de las cosas que a nosotros nos da confianza de que estamos siguiendo al Señor, porque nosotros sí vemos eso y tenemos hermanos que enseñan claramente acerca de ello, mientras que ellos no. Para ellos no, es un tema secundario el tomar la cena o no tomarla. Es un tema secundario. ¿Qué más? Antes de concluir, hermanos. Bueno, vamos a concluir para agarrar peticiones, anuncios, críticas. Mi esposa les manda a saludar, dice que llegó muy bien, que se le hizo muy cortito el camino.